Bueno, buenas tardes. Vamos Buenas a... tardes, profe. ¿Cómo Saludos. están? Igualmente. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, correspondiente al tema número 11, que es el inicio del derecho tributario formal. Habíamos conversado en la clase del día lunes, que la determinación en general, antes de pasar a la determinación tributaria en específico, no era otra cosa que establecer, precisar, ver el alcance de algo, identificar, conocer. De manera que todos estos verbos se identifican o se conectan con la determinación o determinar. Específicamente en materia tributaria, la determinación constituye ese proceso para establecer la existencia o inexistencia de la obligación tributaria. Es importante que puedan reparar en esta definición o en esta aproximación a la determinación tributaria que este conjunto de actuaciones dirigidas a cuantificar la obligación tributaria pueden dar como resultado no únicamente establecer un monto a pagar, la existencia de la obligación tributaria, sino que pueden traer como resultado su inexistencia, es decir, luego de efectuado el cómputo del tributo de que se trate, puede resultar que no se genere un impuesto a pagar. Habíamos observado igualmente que el Código Orgánico Tributario de 1994 no establecía ninguna definición, perdón, el Código Orgánico Tributario actual no establece ninguna definición de la determinación tributaria. No obstante, el código del año 94 sí contenía una definición que vamos a utilizar a los fines pedagógicos o instrumentales. Señalaba el Código Orgánico de 1994 que la determinación es el acto o el conjunto de actos que declaran la existencia y la cuantía de la obligación tributaria. Se destaca esta definición que la determinación puede estar referida a un acto, una actuación singular, las tasas por los derechos registrales, o puede ser un conjunto de actos, varias actuaciones que van a venir vinculados con la complejidad de la situación. El impuesto al valor agregado, donde hay compras que generan créditos fiscales y hay ventas que generan débitos fiscales y al final del ejercicio o del periodo de imposición se va a cuantificar la cuota tributaria a pagar, como lo hemos visto en otros ejemplos. Luego, este conjunto de actuaciones va a establecer si existe o no una deuda tributaria. La determinación no presupone una deuda. Mediante ella solo se verifica su existencia. Porque además, a través del proceso de determinación, puede establecerse si existe o no alguna situación que neutralice la obligación. Y ya nosotros sabemos cuáles son estas situaciones. La existencia de exenciones o verificaciones o algún tipo de beneficio fiscal que, si bien no va a neutralizar la obligación, la consecuencia jurídica del hecho imponible, va a reducir el importe tributario a pagar. Finalmente, ese proceso de determinación va a permitir establecer quién es el deudor y cuál es el importe de esa deuda. Habíamos visto, y hasta aquí llegamos en la clase del día lunes, que había una diferencia entre determinación y liquidación, que generaba confusiones
terminológicas. La liquidación es una facultad complementaria a la determinación y constituye su aspecto material, fundamentalmente vinculado a la carga, o antes el llenado de las planillas, o ahora la carga en el sistema del CENIAT y la establecimiento del monto definitivo a pagar. De manera que la liquidación, que sería ese acto material, que sería el último eslabón en el proceso de la determinación tributaria, es distinto a la determinación. La determinación es un proceso conceptual que tiene varias etapas, donde se van a establecer los distintos elementos del tributo para determinar su importe a pagar. La liquidación es ese proceso material, donde yo cargo esos datos en un sistema, o bien sistema electrónico. Antes se llevaba a través de planilla física y se establece el monto del importe a pagar. Pero en todo caso, es muy importante no confundir la determinación y la liquidación, no incurrir en estas confusiones de orden terminológico. Quizás el elemento más importante en esta primera aproximación, o bueno, ya segunda, porque hasta ahora hemos visto un repaso, tiene que ver con la naturaleza jurídica de la determinación tributaria. Es decir, que cuando hablamos de la naturaleza jurídica de la obligación tributaria, nos tendríamos que hacer la siguiente pregunta. ¿La obligación tributaria nace al producirse o el hecho imponible o al verificarse la determinación? Entonces, voy a repetir la pregunta porque es clave para poder establecer su naturaleza jurídica. La obligación tributaria nace cuando se verifica el hecho imponible o al verificarse la determinación. Veámoslo con un ejemplo. El impuesto sobre la renta, que ha sido nuestro caballito de batalla, como ejemplo. Sabemos que es un tributo de naturaleza compleja, donde hay distintos actos o eventos que ocurren durante el ejercicio fiscal de 12 meses, y que hay una ficción, que también la hemos visto, que el último día del ejercicio se verifica el hecho imponible del impuesto sobre la renta. Volviendo a la naturaleza jurídica de la determinación tributaria, a lo que alude es: Empresa Polar es deudor de la República a través del CENIAT en materia del impuesto sobre la renta el 31 de diciembre a las 12 de la noche, considerando que en ese momento el legislador entiende que acaece, que se verifica el hecho imponible. Así, el contribuyente, en este caso Empresa Polar, no haya realizado cada uno de los actos dirigidos a cuantificar esa obligación, pero que teóricamente, al menos potencialmente existe, porque la compañía tuvo ingresos, tuvo costos y tuvo gastos durante el ejercicio. O, por el contrario, para que la efectivamente se verifique, es necesario, por el contrario, que el contribuyente o la administración tributaria lleve a cabo el proceso de determinación tributaria. Es decir, Empresa Polar en el mes de febrero, supongamos, del siguiente al 31 de diciembre se verificó el hecho imponible, lleve a cabo cada una de las actuaciones, contabilice todos sus ingresos, contabilice todos sus costos, sus gastos, aplique las normas conducentes en caso de haber una exención, una exoneración, aplique los beneficios fiscales y determine el monto del impuesto a pagar. Entonces, ¿cuándo nace la obligación tributaria? ¿Cuando se verifica el hecho imponible o cuando se realiza la determinación tributaria? A eso alude la naturaleza jurídica de la determinación. Y en este sentido, la doctrina tributaria ha propuesto tres tesis distintas. La primera es aquella según la cual
la determinación tributaria tiene la naturaleza constitutiva. La segunda de las tesis es la que predica que la determinación tiene naturaleza declarativa, y hay una posición ecléctica. Vamos entonces a revisar cada una de estas tesis que tratan de explicar la naturaleza jurídica de la determinación tributaria. En relación con la tesis que postula que la determinación tributaria tiene naturaleza constitutiva, postula o predica que únicamente efectuada la determinación tributaria, hecho los cálculos de empresa polar, nace la obligación tributaria. Por eso alude a que tiene carácter constitutivo. Según esta tesis, no es suficiente la realización del hecho imponible, sino que es necesario. Es más, los que sostienen o apoyan esta tesis señalan que es imprescindible que exista un acto expreso que fije la existencia y la cuantía del tributo. En palabras resumidas, sin determinación, conforme a la teoría con naturaleza jurídica constitutiva de la determinación, sin determinación no hay exigibilidad. De manera que la obligación tributaria, y aquí lo importante, nace con el proceso de determinación. Anteriormente esto, los que postulan esta tesis señalan que lo que hay es una relación jurídica pretributaria. Entonces, primera tesis, la determinación tributaria tiene naturaleza constitutiva. ¿Qué quiere decir eso? En palabras resumidas, que la obligación tributaria nace una vez que se ha concluido el proceso de determinación. Lo vamos a ver más adelante, pero ese proceso de determinación puede afectarlo el contribuyente o la administración tributaria. La otra de las tesis es la que sostiene que la determinación tributaria tiene naturaleza declarativa. Conforme a esta tesis, la obligación nace desde el momento en que se realiza o se verifica el hecho imponible. Volviendo a nuestro caso anterior, a nuestro ejemplo anterior, el 31 de diciembre a las 12 de la noche, Empresa Polar era obligado tributario, era deudor tributario. La obligación se entiende nacida entonces en ese momento. ¿Qué función cumple entonces la determinación tributaria? Bueno, la determinación tributaria lo que hace es reconocer la existencia de esa obligación que nació el 31 de diciembre a las 12 de la noche y establecer su dimensión económica. Bajo esta tesis, la determinación no es un acto creador de derechos, sino un acto de aplicación de la ley. Digamos, en este sentido, el derecho de crédito del ente acreedor nace cuando se verifica el hecho imponible, no cuando se determine. La determinación simplemente es un conjunto de trámites, de gestiones, de actuaciones dirigidas a cuantificar el monto de esa obligación que ya había nacido. Frente a estas dos tesis, la que postula que la declaración tributaria tiene naturaleza constitutiva y la que postula que tiene naturaleza declarativa, hay una posición intermedia o ecléctica que señala que si bien con la realización del hecho imponible surge la obligación tributaria, aquella obligación no es exigible y la deuda no puede ser pagada por falta de liquidez a que tenga lugar el acto de verificación. Fíjense que esta posición no acoge la posición constitutiva ni declarativa. Ella dice, es verdad, el hecho imponible hace que nazca, que surja la obligación tributaria. Pero esa obligación es una entelequia. Esa obligación no es posible cumplirla. ¿Por qué? Porque no se ha cuantificado, no se ha
establecido cuál es el importe específico a pagar. Y eso únicamente va a ocurrir cuando tenga lugar el acto de verificación. De manera que la determinación le otorga exigibilidad y liquidez a la obligación tributaria, permitiendo su cobro, si estamos hablando de la administración, o su pago, si estamos viéndolo desde el punto de vista del contribuyente. El profesor Héctor Villegas señala que la determinación no hace nacer la obligación tributaria, pero le otorga eficacia a una obligación que solo, y aquí viene lo importante, existía potencialmente desde la configuración del hecho imponible. De alguna manera, lo que hace la determinación es ratificar el nacimiento del hecho imponible. El autor brasilero Araujo Falcao señala que lo que hace en este sentido, alineándose con esta posición ecléctica, que lo que hace la determinación es el reconocimiento de un derecho preexistente. De manera que la determinación no solo tendría un efecto declarativo, sino que le daría sino de eficacia al permitir la cuantificación y liquidez del tributo. Desde el punto de vista dogmático, esta posición, la ecléctica, es la posición más sólida. Veamos entonces cuál es el criterio que asume el legislador venezolano a este respecto. Y ya comparto con ustedes la pantalla. El artículo 36 del Código Orgánico Tributario, que ya habíamos visto con ocasión de revisar el hecho imponible, señala lo siguiente: el hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. De manera que bajo el criterio, bajo la fórmula de este artículo 36 del Código Orgánico Tributario, el legislador venezolano habría asumido una posición respecto a la determinación tributaria, considerándola que ésta únicamente tiene un carácter declarativo, o bien considerar que ha asumido la posición ecléctica. ¿Por qué? Porque fíjense que esta norma dice que es la realización o la verificación del hecho imponible lo que origina el nacimiento de la obligación tributaria. En otras palabras, el legislador no condiciona el nacimiento de la obligación tributaria a que tenga lugar o se verifique el procedimiento de determinación. A continuación, vamos entonces a, una vez visto los tres tesis o criterios en relación con la naturaleza jurídica de la determinación tributaria, y habiendo observado que desde el punto de vista de derecho positivo, el legislador venezolano asume implícitamente la tesis de que la determinación tiene un carácter declarativo, vamos ahora a examinar otro aspecto más que otro tema, vinculado a los modos de determinación. Hemos definido la determinación
como ese acto o conjunto de actos dirigidos a determinar la existencia o inexistencia de la obligación tributaria. Hemos propuesto o hemos explicado las tres tesis en relación con la naturaleza jurídica de la determinación. Nos hemos referido a la posición que implícitamente asume el Código Orgánico Tributario y ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo esa determinación. Y a esto aluden los modos de determinación de la obligación tributaria. En este sentido, nosotros podemos identificar tres modos distintos de determinación. El primero de ellos, denominado la autodeterminación o la autoliquidación. El otro de los modos es una determinación mixta. Y finalmente, el último de los modos es el denominado determinación de oficio o por la administración tributaria. En el primero de los modos, la autodeterminación o la autoliquidación, la cuantificación de la obligación tributaria es realizada por el propio sujeto pasivo. No pierdan de vista que la circunstancia que sea el propio sujeto pasivo el que lleve a cabo estas tareas de determinación no implica que esa declaración que haya hecho el contribuyente o el sujeto pasivo, para hacerlo más amplio, no esté sujeta a revisión por parte de la declaración de la administración. Lo importante de resaltar respecto de la autodeterminación tributaria es que este modo tiene un carácter principal, es decir, es el sujeto pasivo el encargado y el llamado por ley en primer lugar a cuantificar la obligación. Y en este sentido, la determinación vincula y responsabiliza al sujeto pasivo. Importante entonces decirlo que en Venezuela la determinación por antonomasia y salvo contados casos excepcionales, el modo principal de determinar la obligación tributaria es la autodeterminación, donde le compete al sujeto pasivo establecer esa existencia o inexistencia de la obligación. Y lo que diga ese sujeto pasivo en esa determinación, reflejada en una planilla, reflejada en una forma electrónica, lo vincula y lo responsabiliza frente al ente acreedor. Si yo digo que tuve en el ejercicio fiscal 2021 ingresos por la cantidad de 18.000 unidades monetarias, pero en realidad tuve ingresos por la cantidad de 50.000 unidades tributarias, bueno, esa afirmación, esa declaración que yo hago producto de la determinación tributaria va a acarrearme consecuencias, porque esa inconsistencia o esa omisión de ingresos va a generar, en caso de una fiscalización, la determinación de una diferencia de impuestos causada y no pagada, más la imposición de multa, y como vimos también en la última clase, se van a acusar intereses moratorios a cargo de la administración, en favor de la administración tributaria. El siguiente modo de determinación de la obligación tributaria es la llamada o la denominada determinación mixta. ¿A qué alude esta determinación mixta? Esta determinación mixta es cuando el sujeto pasivo proporciona a la administración tributaria la información necesaria para que ésta efectúe la determinación. Es como un trabajo a dos manos. Es un sistema de cooperación. El contribuyente va con su carpeta, se le entrega a la administración la revisa y ella lleva a cabo el procedimiento de determinación. Vamos, denme un segundo.
Es que mis notas, los artículos de mis notas están con el Código Orgánico Tributario derogado y algunas veces se me pierden los artículos. Vamos a revisar entonces el fundamento normativo de la determinación mixta que se encuentra establecido en el artículo 131 del Código Orgánico Tributario. Señala el artículo 131 del Código Orgánico Tributario que la Administración Tributaria tendrá las facultades, atribuciones y funciones que establezca la Ley de Administración Tributaria y demás leyes y reglamentos. Y en especial, dice el numeral 3, fíjense que señala liquidar los tributos, intereses, sanciones y otros accesorios cuando fuese procedente. Fíjense que en este caso se trata de que es la administración la que lleva a cabo el proceso de determinación. No en ausencia, y aquí viene lo relevante, de una determinación por parte del contribuyente. Este no es el supuesto. No es que el contribuyente no presentó la declaración y en función de ello la administración procede a efectuarla en lugar de aquel. No, no. Aquí se trata que es la administración la que está llamada, la que tiene la competencia para determinar la liquidación, para efectuar la determinación, disculpe. Este método de determinación mixta está en desuso, fundamentalmente porque constituye una carga administrativa para las propias administraciones, por la complejidad de las operaciones de los contribuyentes, por lo cual hoy, quizás en algunos casos, en materia municipal, donde todavía se le exige al contribuyente que lleve la información de los ingresos a los fines de que sea la determinación, la administración la que haga la determinación, es una figura que se encuentra en desuso en materia tributaria. Finalmente, tenemos la denominada determinación de oficio o por parte de la administración tributaria. Esta determinación es aquella que realiza el fisco en virtud de las circunstancias ordenadas por la ley. Fíjense que esta determinación no es oficiosa, que es distinto de oficio, ni caprichosa ni discrecional, sino que se va a producir en aquellas circunstancias expresamente establecidas en la ley. El fin de esta determinación de oficio o por la administración tributaria, y aquí es otra diferencia en relación con la denominada determinación mixta, es que esta determinación de oficio o por la administración tributaria tiene por objeto corregir o rectificar la declaración presentada por el sujeto pasivo o, si es el caso, suplir aquella determinación que el sujeto pasivo debió efectuar y no lo hizo. Fíjense que la esencia de la determinación de oficio es corregir la plana a los sujetos pasivos. El sujeto pasivo omitió ingresos, se equivocó, aplicó mal la norma, se equivocó materialmente y expresó una cifra que no era la correcta. En todos estos casos aparece la determinación tributaria con el ánimo de corregir o rectificar esa declaración que presentó el sujeto pasivo y que tiene inconsistencias, errores, fallas. O bien, en aquellas circunstancias donde el sujeto pasivo simplemente no presentó declaración alguna, omitió cualquier declaración y consecuentemente cualquier proceso de determinación tributaria. En este caso, la actuación de la administración tributaria está dirigida a suplir esa determinación que el contribuyente
debió hacer y no hizo. Vamos a leer el artículo 140 del Código Orgánico Tributario, en las cuales se señalan, en los cuales se reflejan estos modos de determinación tributaria a los que me he referido con anterioridad. Señala el artículo 40 del Código Orgánico 140 del Código Orgánico Tributario lo siguiente: los contribuyentes y responsables ocurridos los hechos previstos en las leyes cuya realización origina el nacimiento de una obligación tributaria, fíjense que a continuación señala, deberán determinar y cumplir por sí mismos dicha obligación. A esto alude la autodeterminación o autoliquidación del tributo. E insisto, los sujetos pasivos son los llamados en primer lugar a efectuar esta determinación. Agrega el artículo 140 del Código Orgánico Tributario que en su defecto los sujetos pasivos deberán proporcionar la información necesaria para que la determinación sea efectuada por la Administración Tributaria según lo dispuesto en las leyes y demás normas de carácter tributario. Este segundo modo o modalidad de la determinación tributaria es a la cual nos hemos referido o hemos calificado como la determinación mixta. Sigue indicando este artículo 140 del Código Orgánico Tributario lo siguiente: no obstante, la Administración Tributaria podrá proceder a la determinación de oficio, y este es el último de los modos de determinación de la obligación tributaria previstos en el contexto del Código Orgánico Tributario. Agrega, y son conceptos que vamos a ver en unos minutos, sobre base cierta o sobre base presuntiva, así como adoptar las medidas cautelares conforme a las disposiciones de este código. Entonces, fíjense que este artículo 140 precisamente tiene los tres modos de determinación de la obligación tributaria. Vamos a examinar entonces ahora cuáles son los supuestos, y a estos fines vamos a seguir leyendo el Código Orgánico Tributario que autoriza a la administración a sustituir al contribuyente en su tarea de determinación de la obligación tributaria. Entonces, no obstante, dice este párrafo del artículo 140, la administración podrá proceder a la determinación de oficio sobre base cierta o sobre base presuntiva, así como adoptar las medidas cautelares conforme a las disposiciones de este código en cualquiera de las siguientes situaciones. El numeral 1 señala cuando el contribuyente o responsable hubiese omitido presentar la declaración. Simplemente el sujeto pasivo no presenta la declaración, omite cualquier relación de los eventos gravables, con lo cual la administración
procede a efectuar en sustitución del sujeto pasivo la determinación. ¿Qué otra situación? Bueno, cuando la declaración ofreciera dudas relativas a su veracidad o exactitud. Bueno, la administración puede, en marco de un proceso de fiscalización, objetar la declaración, la determinación efectuada por el sujeto pasivo y proceder a efectuar una determinación por su cuenta, distinta, cuyos resultados pueden ser distintos a aquellos que presenta u ofrece el sujeto pasivo. ¿Por qué? Bueno, porque hay dudas relativas a su veracidad o exactitud. El otro de los supuestos que autoriza a la administración tributaria a efectuar la determinación de oficio es cuando el contribuyente, debidamente requerido conforme a la ley, no exhiba los libros y documentos pertinentes o no aporte elementos necesarios para efectuar la determinación. Bueno, aquí la tarea es que hay un contribuyente contumaz, un contribuyente omiso, que no facilita las tareas de revisión de la administración tributaria, con lo cual la administración, con los elementos de que disponga, puede proceder a efectuar una determinación. Señala el numeral 5 que el otro de los supuestos es cuando los libros, registros y demás documentos no reflejen el patrimonio real del contribuyente o cuando así lo establezca este código, refiriéndose al Código Orgánico Tributario, o las leyes tributarias, las cuales deberán expresamente señalar las condiciones y requisitos para que proceda. Fíjense que este catálogo de supuestos son los que autorizan a la administración tributaria a sustituir al contribuyente en su llamado principal de efectuar la determinación tributaria. Ahora bien, dijimos que esta determinación que podía efectuar la administración tributaria puede realizarse mediante algunos de los siguientes sistemas, que están previstos precisamente en el artículo 141 del Código Orgánico Tributario. El primero de ellos es sobre base cierta, con apoyo de todos los elementos que permitan conocer en forma directa los hechos imponibles, y el numeral 2 dice sobre base presuntiva, en mérito de los elementos, hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión con el hecho imponible permiten determinar la existencia y la cuantía de la obligación tributaria. Entonces, hemos examinado que la administración puede efectuar la determinación tributaria. Esa determinación no se realiza en forma caprichosa, sino que tiene que verificarse unos supuestos. Verificados esos supuestos, el Código Orgánico Tributario prescribe dos modalidades para que la administración pueda actuar. El primero de ellos es sobre base cierta, que fundamentalmente bajo esta modalidad o bajo este sistema la administración cuenta con todos los elementos que le permiten conocer en forma directa los hechos generadores del tributo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la administración cuenta con la factura, los movimientos bancarios, la relación de los inventarios, los libros contables, los libros fiscales, los contratos. La administración tiene todos los elementos materiales para efectuar la determinación. Por el contrario, la determinación sobre base presunta implica que la administración no cuenta precisamente con esos elementos ciertos, con esos elementos que puede conocer en forma directa. Como no tiene estos elementos, bueno, en mérito de otros hechos y sus circunstancias que por su vinculación con hechos imponibles le permiten a la administración hacer esa labor, esa tarea de determinación tributaria. Bueno, imagínense ustedes, por ejemplo,
que un contribuyente no emite factura, no tiene libros legales, no tiene ningún tipo de soporte de sus operaciones y asumamos que es un bodegón que actúa al margen de la legalidad, no emite factura, no tiene registro de tampoco lo que él compra. Sin embargo, recuérdense que a los fines tributarios lo importante es la verificación del hecho impunible, que hay una riqueza que está grabada, independientemente de los ilícitos vinculados a la explotación comercial de este negocio. La administración tiene válidamente la posibilidad de establecer el tributo omitido. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo lo hace? Este contribuyente no emite factura, este contribuyente no tiene libros de compra y venta, no tiene libros contables, no tiene los libros mercantiles, es un auténtico evasor fiscal. Bueno, ¿qué es lo que hace el contribuyente? Bueno, ¿qué es lo que hace la administración? La administración va a valerse de otros mecanismos alternativos, de otra información alternativa a la que pueda tener acceso la administración para determinar el monto del tributo que le corresponde a este contribuyente. ¿Y cuáles serían esos elementos? Bueno, la administración puede dirigir, la administración podría, por ejemplo, pedir a la SUDEBAN o al banco que tenga este contribuyente que le haga un movimiento bancario y considerar que cada uno de los depósitos que realice, por ejemplo, se refieren a sus ventas. O bien la administración tributaria pudiese comparar el volumen de ventas de un bodegón que sí actúa en forma legal y regular y establecer que los parámetros de ventas, el comportamiento comercial es similar y en función de aquel examen establecer cuál es el tributo vinculado a este contribuyente. En todo caso, lo importante mencionar ahora es que, y aunque lo veremos con mayor amplitud la clase que viene, es que esta determinación sobre base presuntiva tiene carácter excepcional. Y yo creo que cuando digo que tiene carácter excepcional o subalterno, todo el mundo está muy claro, porque esta determinación sobre base presuntiva pudiera incurrir en el error de presumir una capacidad contributiva distinta a la auténtica del contribuyente. Es decir, pudiese esa determinación sobre base presuntiva reflejar una capacidad contributiva mayor, inexistente que la que tiene el contribuyente. Por eso, su carácter es excepcional. Por eso es que la administración debería agotar todos los medios posibles para efectuar una determinación sobre base cierta antes de acudir a una determinación sobre base presuntiva. Una de las críticas más importantes que hacerse en materia de tributación municipal es que los municipios utilizan la determinación sobre base presuntiva como una fuente de determinación principal. Ante cualquier negativa, inconsistencia o no tener clara la contabilidad de los contribuyentes, alegan que hay una imposibilidad de efectuar la determinación sobre base cierta y empiezan a efectuar unas determinaciones sobre base presuntiva ilegales y que no cumplen con los presupuestos establecidos en el Código Orgánico Tributario. Bueno, con esto cerramos la clase del día de hoy. Nos vemos después de Semana Santa para continuar el tema número 11 del derecho tributario formal y particularmente lo vinculado, concluir o cerrar lo vinculado a la determinación de la obligación tributaria. No sé si los asistentes sincrónicos tienen alguna duda, si no, damos... Sí, profe, tengo una pregunta. Adelante. En el caso de la elusión,
cuando se hace la determinación o que le toca a la administración y el contribuyente está inmerso en un caso de elusión, ¿eso tiene algo que ver con todo esto? Porque es una evasión legal, ¿no? Entre comillas. No me queda claro tu pregunta, Roberto. Quisiera simplificarlo, decir, en caso que un contribuyente no haya reflejado correctamente sus ingresos, la administración interviene ¿cómo? Bueno, haciendo una determinación de oficio. ¿Cómo hace esa determinación? Bueno, en principio debería hacerlo con elementos ciertos, factura, movimientos de banco, libro. Si no tiene esos elementos, la administración puede acudir a una determinación sobre base presuntiva. Lo que no quisiera entrar ahora es entre la distinción entre evasión e ilusión, porque creo que no estamos en ese momento todavía. Ok, vale, pues, profe, gracias. Bueno, feliz Semana Santa para todos. Igual para usted, profe, que esté bien. Igual.